Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que sin duda trajo lo más atractivo que trae la pantalla de bloqueo del nuevo Android 12, porque sí, ahora lo puedes estar teniendo en tu dispositivo iOS con jailbreak, además de otras funciones como estarla colocando más pequeña a la derecha o alineada según sea tu antojo. Todo esto es gracias a la desarrolladora Lucy, que ha hecho un trabajo increíble y que sí, también se están regalando varias licencias de este tweak con este video. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es estar ingresando a la aplicación con la cual instalamos los tweaks en nuestro dispositivo, que puede ser Cydia, al igual que Zebra, también te va a estar funcionando en Silio, y esta demostración la vamos a hacer en Installer. Así que una vez que accedamos, vamos a ir a la parte inferior derecha donde está el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del tweak, que es Lucient. Una vez que lo hayamos encontrado, este está en la versión 1.1.9. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, mucho mejor para ti, lo vas a estar encontrando en la repo de Packix. Así que presionamos allí en el botón para estarlo instalando, se habilita este banner y le damos acá en Start para que comience a realizar la descarga de este tweak para posteriormente estarlo instalando, y cuando termine se va a habilitar ese botón azul del Respring. Esperamos a que haga el reinicio rápido. Y cuando ya hayamos vuelto, lo vamos a estar viendo en funcionamiento de inmediato, así que vamos a ver cuáles son los ajustes para que veas todo lo que puedes estar haciendo con él. Así que vamos a estar buscándolo, y una vez que lo hayamos encontrado, el primer botón es el clásico, es para estar desactivando o activando el tweak. Recuerda que cada vez que realices esto, tienes que estar aplicando los cambios con un Respring, así que en este caso lo vamos a estar encendiendo. Luego tú tienes tres modalidades para estar viendo la tipografía que aparece en la pantalla de bloqueo. Lo puedes ver con una letra más delgada al estilo iOS, o como la que viste recién al estilo Android 12, y también puedes estarla modificando si es que tienes alguna letra que quieras estar descargando desde internet y la guardas en tu aplicación de archivos. Desde acá tú la puedes estar importando. En este caso nos vamos a quedar con la de Android. Ahora, respecto al color que va a tener la tipografía, tú lo puedes tener con un tono distintivo respecto al fondo de pantalla, y si es que tu fondo de pantalla tiene un color que es predominante, el primario, ese es el color que va a estar tomando la letra, y si es que hay un color secundario en el fondo de pantalla, tú seleccionando esta opción es porque la tipografía va a estar tomando ese tono. Ahora, si es que quieres que la letra esté tomando el color del fondo, esa es la opción que tú tienes que estar escogiendo, y si es que quieres que tenga el mismo color, acá tú simplemente lo puedes estar eligiendo con toda esta paleta que te da opciones para que elijas el que más te guste. Respecto a las opciones que tenemos para el reloj, aquí las vas a encontrar. De hecho, si es que activas esta opción, vas a estar teniendo un reloj más pequeño. Ahora, ¿cómo se visualiza todo esto? Si es que bloqueamos la pantalla y vemos ahora cómo se ve, ahí lo vas a tener. Esa es la estética que va a estar teniendo si es que eliges el reloj que sea un poco más pequeño. Así que si es que seguimos viendo ahí sus opciones, tú puedes estarlo moviendo ese reloj pequeño a la derecha o a la izquierda. Puedes estar cambiando también el tamaño que va a estar teniendo este. También puedes estar eligiendo cuál es la tipografía que va a tener ese reloj pequeño, y también lo que hablábamos hace un rato ahí respecto a los colores. Así que si es que bloqueamos la pantalla y vemos cómo luce a continuación, ahí te vas a estar dando cuenta de cómo está luciendo en este instante. Ahora, si es que regresamos a las configuraciones, lo que me gusta es que puedo estar cambiando los ajustes y no necesito realizar un Respring para ver cómo va luciendo todo. Ahora ten presente que si desactivas esta opción, ya no vas a tener un reloj pequeño, sino que el grande que veíamos hace un rato, y desde acá tú puedes estar cambiando el formato de 12 a 24 horas, y desde acá también con estos sliders tú puedes estar cambiando el tamaño que va a tener allí el reloj y el espacio que va a tener los números que representan las horas con los minutos. Si es que bajamos para ver las demás opciones que tienen que ver con la fecha y el clima, aparte de estar mostrando el clima, tú también le puedes indicar que esté mostrando los recordatorios que tú tienes en tu calendario. Y si es que vemos los sliders que aparecen en este sector, puedo estar cambiando el tamaño que va a estar teniendo la fecha con la hora, y también puedo modificar si lo quiero más arriba o más abajo dependiendo del sector que tú prefieras. Acá tú puedes estar indicando cada cuántos segundos tú quieres que estén apareciendo los recordatorios en la pantalla de bloqueo, y cada cuánto tiempo tú quieres que esté refrescando el clima para que tengas ahí la temperatura más exacta. Desde acá también tú puedes estar eligiendo el color que va a estar teniendo también la tipografía de la fecha y el clima. Si es que elegimos el secundario del fondo de pantalla y bloqueamos ahora la pantalla, ahí lo vas a tener. Si te das cuenta, ahí también va a estar apareciendo el recordatorio y todo se va a estar luciendo de esta manera. Entonces me gusta porque, tal como te decía recién, no tengo que estar realizando un Respring para que los cambios se estén aplicando. ¿Y qué otras cosas también podemos estar obteniendo? Bueno, estar quitando las acciones rápidas. Esto es ese icono de la lámpara y ese icono de la cámara que aparece en la pantalla de bloqueo, también lo puedes estar desactivando acá, o también estar ocultando
apretando el candado. Si es que no quieres que aparezca, en este caso sí hay que estar realizando un respling para que se apliquen esos cambios, pero es así de sencillo como los puedes quitar. Y si es que tú quieres estar enviándole esta configuración a otra persona, lo puedes hacer de una manera muy simple. Puedes exportar todos los ajustes simplemente tocando en ese botón y luego va a aparecer ese mensaje donde se ha copiado esta dirección en el portapapeles y ahora tú simplemente presionas acá en OK y luego te tienes que estar dirigiendo a cualquier aplicación, por ejemplo en WhatsApp, y le tienes que enviar el enlace a otra persona. En el caso que te lo envíen a ti, bueno, lo que tú tienes que hacer a continuación es simplemente estarlo copiando y estar regresando a las configuraciones del Twig y tienes que estar pegando este enlace en el mismo sector que aparece acá señalado, importar desde una URL, le das ahí en pegar, presionas en intro y automáticamente vas a tener todos los ajustes que te haya enviado otra persona. Y si es que seguimos bajando los ajustes, acá vas a tener prácticamente todos los créditos de las personas que han participado en la creación y en el testeo de este Twig, que sin duda le da un aspecto muy interesante a todo lo que es tu pantalla de bloqueo. Si quieres tener Lucien absolutamente gratis, lo que tienes que estar realizando es simplemente estar siguiendo a esta desarrolladora, activando obviamente la campana y estar atento al enlace que te voy a dejar en la descripción. Y si quieres aprender más de esto, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y hay una lista de reproducción muy especial. Luego que te suscribes y actives la campanita, vas a esta parte superior y vas a encontrar varias carpetas donde yo voy agrupando videos, y hay una que se llama Reviews de Twigs y aplicaciones, y acá vas a estar encontrando muchos otros videos como el que viste hoy, donde yo te enseño a cómo estar sacando tu dispositivo del aburrimiento realizando un viaje al futuro con funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.